Partiendo del concepto de vector velocidad, ya vimos cómo este se comporta en algunas gráficas de espacio-tiempo, de manera muy visual e intuitiva. Una pregunta natural que surge es, ¿cómo se vería ahora el vector aceleración? Para comprender a fondo este concepto, primero debemos entender la velocidad a nivel abstracto. Pero, ¿qué es la velocidad? Las cosas se mueven respecto a nosotros, y notamos que algunas lo hacen de manera distinta. Parece que cambian de lugar en el espacio, pero unas lo hacen con más facilidad y otras con no tanta. Aquí entra en juego la noción del tiempo, ya que vivimos en un universo en movimiento. La velocidad es el cambio de posición en un cierto tiempo. Pero si queremos ser más precisos, la definimos como la diferencia de dos posiciones entre su diferencia de tiempos. El caso más sencillo es el del movimiento en una sola dimensión, donde un objeto solo se puede mover hacia adelante o atrás en una línea. Podemos representar este movimiento en una gráfica espacio-tiempo, con el tiempo en la base y el espacio en la altura. Para calcular la velocidad en estas gráficas, comparamos las posiciones en dos instantes y dividimos la diferencia por el tiempo transcurrido. Esto nos da la velocidad media entre esos puntos. Sin embargo, podemos ver que la diagonal no se ajusta bien a la curva, ya que la media no refleja la velocidad en cada instante. Para resolver este problema, observamos que, al acercar gradualmente los dos instantes de tiempo, la línea diagonal se va ajustando cada vez más a la forma de la curva de posición. En el límite, cuando esos dos instantes son infinitamente cercanos, la diagonal se convierte en una tangente que se adapta perfectamente a la curva. Ese límite es la pendiente de la curva en ese punto, lo que equivale a la derivada de la función en ese punto. Por eso mismo definimos la velocidad instantánea como el diferencial de posición respecto al tiempo. Otro concepto intuitivo es la aceleración. Algunos objetos no solo se mueven a diferentes velocidades, sino que también cambian su velocidad para ir más rápido o más lento. Intuitivamente podemos definir la aceleración como el cambio de velocidad respecto al tiempo, o más precisamente como el incremento de velocidad respecto al tiempo. Para medir la aceleración usamos la gráfica velocidad-tiempo, que es la derivada de la gráfica espacio-tiempo, y en este caso es una línea recta. Al igual que con la velocidad, tomamos dos instantes y medimos la diferencia de velocidades, obteniendo la aceleración media. Cuando los instantes se acercan infinitamente, obtenemos la aceleración instantánea, que es la derivada en ese punto. De ese modo, la aceleración se define formalmente como el diferencial de la velocidad respecto al diferencial de tiempo, es decir, la derivada de la velocidad. Aquí podemos comparar las gráficas para ver la relación entre ambas. Las cosas se complican en dos dimensiones, ya que trabajamos ahora con espacios vectoriales, concretamente en un plano XY, pero con una dimensión de tiempo externa, donde representamos caminos que son sucesiones infinitas de vectores que indican la posición en un cierto instante usando coordenadas x de t e y de t. Esta noción de camino ya la utilizamos en el vídeo de la identidad de Euler. Si queremos medir la velocidad, tomamos dos posiciones en el camino, y el vector diferencia será la velocidad media. Al acercar infinitamente estos vectores, obtenemos el vector diferencial de posición, es decir, el vector velocidad. Este vector indica la pendiente en cada instante de la trayectoria, y exageramos su módulo para una mejor visualización. Ahora podemos comprender la noción de aceleración en el plano vectorial XY. Para medir la aceleración necesitamos tomar dos vectores de velocidad en diferentes instantes y calcular su diferencia. Usamos el siguiente truco. Como no podemos restar vectores con diferentes orígenes, trasladamos uno de ellos hasta el origen del otro. Hacemos la diferencia entre ambos y, finalmente, lo trasladamos al origen. Este es el vector aceleración media.
Y si ahora acercamos infinitamente los instantes, obtenemos el vector aceleración instantánea, que se define formalmente como el diferencial del vector velocidad respecto del tiempo. Y aquí os dejo unos ejemplos donde podemos comparar cómo varía el vector velocidad respecto al vector aceleración en un mismo camino del plano XY. Recordad que hemos exagerado sus módulos para mejor visualización.